Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Tras la aprobación del presupuesto el lunes en el Senado, esta noche la sesión parlamentaria en la Cámara de Representantes de mayoría republicana aprobó levantar el shutdown más largo de la historia del país, con 222 votos a favor y 209 en contra. Ahora falta que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, firme este proyecto de ley. Legisladores demócratas difundieron correos electrónicos que nuevamente vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein. En uno de ellos se revela que el presidente de Estados Unidos pasó horas con una víctima de abuso en la residencia del delincuente sexual. Si el clima empeora, más personas enfrentarán hambre y pobreza en el planeta. Así lo advierten en un informe el Programa Mundial de Alimentos y de la FAO, en el que estiman que 276 millones de personas más sufrirían inseguridad alimentaria si la temperatura global sube 1 grado Celsius. Iniciamos en Estados Unidos. La sesión parlamentaria acabó esta noche con el shutdown más largo de la historia tras 43 días de cierre de gobierno. La Cámara de Representantes, con mayoría republicana, acaba de aprobar con 222 votos a favor y 209 en contra la votación final del presupuesto provisional del gobierno federal, cerrado desde hace 43 días, como le informamos. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, aseguró que promulgará la normativa esta misma noche. En la Cámara Alta, el voto de 8 senadores demócratas con la mayoría republicana desbloqueó el texto, que no incluye la principal demanda opositora de los demócratas que originó el desacuerdo que llevó a este cierre. Se trata de la extensión de los subsidios a los seguros médicos incluidos en el Obamacare. Les estaremos informando, esto está en desarrollo. Y también en la Unión Americana, legisladores demócratas difundieron este miércoles correos electrónicos que nuevamente vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein. En uno de ellos se revela que el presidente de Estados Unidos sabía que la red de abusos ocurría y pasó horas con una víctima en la residencia del delincuente sexual que presuntamente se suicidó en 2019 en la cárcel antes de ir a juicio. Aquí todos los detalles. Donald Trump lo sabía. Es lo que los demócratas de la Cámara de Representantes aseguran al hacer referencia a la red de pederastia del magnate Jeffrey Epstein. La prueba, unos correos electrónicos entre Epstein, el autor y periodista Michael Wolff y la socialite británica Ghislaine Maxwell. Según le dijo el difunto a su cómplice en una ocasión, Trump era un perro que no ladra. Date cuenta que ese perro que no ladra es Trump. Para después referirse a la víctima y al actual presidente. Ella pasó horas en mi casa con él. Él nunca ha sido mencionado una sola vez. En cuanto al conocimiento del delito que se estaba produciendo, Epstein es claro con un correo electrónico mandado en 2019 cuando Trump ya llevaba más de 2 años ocupando el despacho Oval. Por supuesto que sabía lo de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara. Enésima prueba de la presunta relación cercana entre Epstein, que se suicidó en su celda en 2019, y el presidente Donald Trump. La portavoz de la Casa Blanca reaccionó a las acusaciones. Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump. Un caso que ha hecho caer torres altas y de sangre azul. La última en caer, en Windsor. El ahora exduque de York, el príncipe Andrés, fue despojado de sus títulos y fue llamado a declarar ante el Congreso de Estados Unidos. Y en respuesta, el mandatario republicano, a través de su red social Truth Social, acusó al partido opositor de querer desviar la atención sobre otros asuntos, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, denunció que buscan dañar la imagen de Donald Trump. Los demócratas intentan revivir el engaño de Jeffrey Epstein, porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre de gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo o ingenuo caería en esa trampa. Los demócratas le costaron a nuestro país 1,5 billones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo, y deben pagar las consecuencias. No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto, y los republicanos involucrados deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas.
Ahora vamos a Brasil, donde avanza la cumbre del clima de Naciones Unidas, la COP30. Desde ahí, Lola Castro, directora regional del Programa Mundial de Alimentos para Latinoamérica y el Caribe, le explicó a France 24 que si el clima empeora, más personas enfrentarán hambre y pobreza en el planeta. Y así lo señala un reciente informe de dicho programa y de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en el que estiman que 276 millones de personas más sufrirían inseguridad alimentaria, eso sí, la temperatura global subiera 1 grado Celsius. Estragos que ratifican, por ejemplo, los países golpeados por el huracán Melissa en el Caribe, donde 6 millones de personas fueron afectadas. Escuchemos. 6 millones de personas que no solo han perdido la comida que tenían en su casa, pero también han perdido sus medios de vida. Tú vas al oeste de Jamaica, a St. Elizabeth, y no queda nada. Los árboles son palos, las plataneras están arrasadas, las personas no tienen nada para asistir. En Haití, las lluvias destruyeron no solamente los medios de comunicación, las carreteras, los puertos, etc. Y en el este de Cuba hay una gran destrucción, devastación de las cosechas, pero también de la infraestructura. Entonces, eso está clarísimo. Todo eso afecta a la inseguridad alimentaria. Seguimos en Brasil. Mientras en Belém se celebra la COP30, una flotilla de 200 barcos navegó en los ríos aledaños a la ciudad, exigiendo cuidados medioambientales en la zona amazónica. En paralelo, estos activistas harán la cumbre de los pueblos en la bahía de Guajará con el objetivo de lograr consensos que permitan el cuidado de ríos, zonas verdes y de los grupos que habitan precisamente esas zonas. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta más. Con una flotilla sobre los ríos que bordean Belém, inició la cumbre de los pueblos. La conferencia, que se celebrará en la bahía de Guajará y en paralelo a la COP30, reúne a organizaciones que debatirán sobre el medio ambiente y que este miércoles, cuando 200 barcos navegaban, denunciaron la explotación de los ríos amazónicos. Estamos trayendo a negociadores y líderes climáticos al corazón de la selva para que experimenten de primera mano lo que significa vivir aquí, teniendo en cuenta que la Amazonía se encuentra en un punto crítico y su población está sufriendo. Padecemos sequías, el cambio climático, los incendios. Esta selva tropical no debería arder. En las embarcaciones había casi 5.000 personas, según afirmaron los organizadores, que incluían indígenas y pescadores. Cada una llevaba carteles y banderas que apuntaban a los funcionarios que asisten a la COP30. Para los activistas, la preocupación no solo pasa por la naturaleza, sino también por las comunidades que viven en medio de ella. Necesitamos acciones y necesitamos la garantía de los derechos de la población, las comunidades locales, las poblaciones indígenas y aquellas que se ven más afectadas por la crisis climática y por el daño que les causan las corporaciones. El objetivo de la Cumbre de los Pueblos es lograr agendas comunes en materia de justicia social y derechos humanos. Miembros autóctonos están en contra del crecimiento de la soja en Brasil y de la intención de usar a los ríos amazónicos como vías fluviales. En otro orden de ideas, la organización Human Rights Watch reveló que los 252 migrantes venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos y enviados a la prisión de máxima seguridad en El Salvador, el CECOT, fueron sometidos a violaciones, a tortura y privación del acceso al agua y la comida. En un informe, la ONG recabó testimonios de algunas de las víctimas y de sus familiares. Aquí la información. Cabezas rapadas y cautiverio fueron las únicas imágenes que resumieron el temido CECOT de Nayib Bukele en El Salvador, pero Human Rights Watch quiso ahondar en lo que escondían sus muros. Por ello entrevistó a 40 de los 252 venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador, a la temida cárcel de máxima seguridad. Unos testimonios que hablan por sí solos. El director de la prisión nos dijo: llegaron al infierno. En los meses que siguieron, el abanico de agravios fue amplio. Mientras unos solamente recibieron golpes y vejaciones, otros sufrieron tortura. Me siguieron pegando en el estómago y cuando traté de agarrar aire me empecé a ahogar con la sangre. Mis compañeros de celda gritaban auxilio diciendo que nos estaban matando, pero los oficiales decían que solo nos querían hacer sufrir. Sufrimiento que para algunos pasó al plano sexual. Human Rights Watch denuncia violaciones. 4 guardias abusaron sexualmente de él y lo obligaron a practicar sexo oral a uno de ellos. Los detenidos dijeron que el abuso sexual afectó a más personas. Finalizado el castigo, los venezolanos fueron devueltos al país del que huyeron. ¡Fascista! ¡Tú eres el terrorista! Y Nicolás Maduro lo tomó como una victoria diplomática. Pero la acción no le saldría gratuita. Maduro tuvo que liberar a 10 estadounidenses y al menos a 66 presos políticos venezolanos a cambio de los 252 migrantes.
quienes tuvieron que empezar de cero, un sueño americano que para ellos fue en realidad una pesadilla. Y en Perú al menos 37 personas murieron en un accidente de autobús ocurrido en la región de Arequipa. Según informó la policía, un autobús de 2 pisos chocó contra una furgoneta y se salió de la vía Panamericana Sur que conecta con Chile, cayendo así por un barranco. El chofer fue detenido tras dar positivo en el test de alcoholemia. Aquí la información. Una tragedia que se llevó la vida de decenas de personas. La región de Arequipa, en Perú, amaneció con la fatal noticia de este accidente. Un autobús que tras una desafortunada maniobra acabó cayendo por un barranco, lo que dificultó las tareas de rescate. Hemos armado 4 líneas para que puedan bajar a rescatar a los heridos y está viniendo un equipo también de compañeros bomberos desde Mollendo para que nos apoyen en las operaciones de rescate. Rescate que resultaba inútil para muchos. Reconocer a los cuerpitos, el fiscal provincial se apersona ya de inmediatamente para que comiencen también a trasladar los cuerpos hacia la banda del río para poder ya ser llevados a la morgue de Camaná y que sus familiares puedan reconocerlos y les puedan dar una cristiana sepultura. Un accidente ocurrido en la Panamericana Sur, para un país que cada año debe enterrar a miles de personas que mueren en accidentes de tráfico. El gobierno registró entre enero y junio del presente año un total de 43.361 accidentes. El total de muertos, 1.441, para una cifra de heridos de 27.119. En cuanto a Lima, fue donde hubo la mayor concentración de accidentes. De Perú nos dirigimos a Cuba. Ahí el presidente Miguel Díaz-Canel calificó de epidemia el brote de casos de arbovirosis debido al elevado número de casos de chikungunya y dengue en el país. Sin embargo, por segunda semana consecutiva, las autoridades sanitarias registraron un descenso en los síndromes febriles. Más detalles con nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz. Es difícil vivir en Cuba y no conocer a alguien afectado por una arbovirosis, es decir, por enfermedades causadas, por ejemplo, por mosquitos. Destacan el dengue, el chikungunya o el oropouche. Es motivo de conversación en las calles, de gran preocupación y está afectando a la vida diaria de los cubanos. Por ejemplo, el pasado fin de semana el Ballet Nacional tuvo que cancelar sus funciones, mientras que hubo también la suspensión de un partido de la Liga Nacional de Béisbol. En una reunión con expertos de salud, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que se trata de una epidemia y dijo que se va a tratar como ya se hizo con la epidemia de COVID-19. Es difícil llevar un registro exacto de los casos, pues muchos centros de salud no disponen de pruebas y muchas de las personas afectadas no están acudiendo a estos centros de salud para ser tratadas. Sin embargo, el diario oficialista Granma reportó más de 21.000 casos de chikungunya acumulados, mientras que de dengue no hay registros desde hace 3 semanas. Entonces eran más de 2.000 los casos y había al menos 3 muertes sospechosas. Cuba, además de estar situada en una región tropical, enfrenta una crisis económica. Esto está generando una escasez de combustible que dificulta las labores de fumigación y también de recogida de basuras. Esta se puede acumular durante días en la calle y esto facilita la propagación de los mosquitos infectados. Finalizamos en Francia. En la ciudad de Toulouse, foco de los movimientos sociales del país, el presidente Emmanuel Macron garantizó a los agricultores que no aceptará el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur si no hay modificaciones en el borrador que protejan el campo francés. Pero pese a las promesas del mandatario galo, los trabajadores advirtieron que seguirán alerta y que la Comisión Europea podría aprobar el marco comercial en diciembre. Aquí los detalles. Nueva movilización por el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, estuvo en Toulouse y dialogó con gremios de agricultores para tranquilizarlos sobre el acuerdo de los bloques continentales. El mandatario les dijo, según la ministra de Agricultura, que Francia no dará el visto bueno si no hay modificaciones en el convenio. Más allá de las palabras de Macron, los trabajadores agrícolas mantienen su postura. No nos engañan. Mientras no tengamos garantías reales, no funcionará y siempre estaremos en contra. Reconocemos que cometió un error y que ahora ha vuelto al trabajo. Creo que es el presidente de la República y debo confiar en él, pero la confianza no excluye la supervisión. Estamos decepcionados con el rumbo que ha tomado Mercosur porque realmente pensábamos que tendríamos una línea de conducta clara y precisa del presidente de la República, pero todavía hay indecisión.
Pese al voto de confianza, los trabajadores del campo advierten que volverán a protestar si la situación no mejora. La región de Occitania ha tenido los ingresos agrícolas más bajos de Francia durante 30 años, así que si ahora hay reveses y nos decepcionamos, dejaremos de discutir y subiremos los contenedores de basura. La ministra de Agricultura resaltó que París no cambiará su decisión sobre el acuerdo hasta que no haya cláusulas de salvaguardia y controles fronterizos, entre otros puntos. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que se queden con nosotros porque en Reporteros les contaremos la historia de la carretera que atraviesa el corazón de la Amazonía. Gracias por su compañía y hasta la próxima. En el corazón de la vasta Amazonía, el sonido de los camiones y excavadoras ha reemplazado los sonidos del bosque. Este verano austral, un colosal proyecto de construcción ha retomado las obras tras años de interrupción. La edificación de la BR-319. Una carretera prometida en múltiples ocasiones por gobiernos sucesivos y que Luis Ignacio Lula da Silva finalmente se ha comprometido a concluir. Es el orgullo de Orlando Fanaya, ingeniero jefe. Hola, ¿cómo están? Aquí pueden ver que estamos aplicando la primera capa de asfalto en estos 2 primeros kilómetros en construcción. Es la primera operación de pavimentación después de 15 años de espera. Por fin, estamos reiniciando el asfaltado de la BR-319. Deben moverse rápido. ¿Se está alugando ellos? ¿Está alugando a Pontual? Su equipo dispone solo de unas pocas semanas de estación seca para asfaltar este tramo de 50 kilómetros. Más de 200 hombres trabajan a lo largo de la ruta bajo un calor de 40 grados, colocando toneladas de grava y asfalto traídas en barco por la modesta suma de 1,5 millones de euros por kilómetro, una cifra sin precedentes. Todo esto, sin embargo, sin ninguna nueva autorización del Ministerio de Medio Ambiente, lo que no parece preocuparles demasiado. Por supuesto que esta carretera tendrá un impacto, pero hemos realizado numerosos estudios para minimizarlo lo más posible. Es importante recordar que hemos solicitado la creación de 22 reservas ambientales a lo largo de la vía y estamos cumpliendo con todas las normativas del Ministerio de Medio Ambiente. Donde hay tránsito, hay control. Eso garantiza la protección de la naturaleza. Permitirá que los bomberos se desplacen con mayor facilidad para apagar los incendios forestales. Necesitamos enviar este mensaje al mundo entero. Esta carretera es valiosa para nosotros, no solo para la región norte, sino para todo Brasil. Es una promesa que se remonta a la década de 1970, cuando la dictadura militar quería desarrollar ese llamado lejano oeste brasileño, considerado durante mucho tiempo inaccesible. Se han trazado 885 kilómetros de carretera entre las ciudades de Manaus y Portobelo, cortando en línea recta la selva amazónica. Abandonada en múltiples ocasiones por falta de voluntad política o autorizaciones ambientales, este largo y recto tramo de tierra, azotado por el clima más extremo, se considera una de las carreteras más peligrosas del país. Então, beleza, 319 hoje. Los accidentes son cada vez más frecuentes. Jogou ele para fora da pista. Nossa, que dó. Mas tá tudo bem? Alguém se machucou, não? Y sus conductores cada vez más exasperados. 5 dias de viagem. Já passei 5 dias aqui dentro. Toleiro, muita toleiro. Se tivéssemos asfalto aqui, as coisas no Amazonas, comida, estiva, essas coisas seriam mais baratas. Uma balsa tem que esperar o dia todo para atravessar. Sem condições, cara. É uma vergonha isso aí. Vai depender desse povo sofredor aqui, não sai não. Os políticos têm que correr atrás. Pero donde pasa la carretera, este desarrollo tan esperado adquiere un giro extraño. A nuestro alrededor, durante los primeros 300 kilómetros, hay pastizales que se extienden hasta donde alcanza la vista. Cuanto más avanza la BR-319, más descubrimos hectáreas de bosque recién quemado.
Desde el anuncio de la reanudación de las obras en 2019, la deforestación en la región se ha disparado un 144% más, desatando una ola de especulación sobre la tierra. Y un flujo masivo de ganaderos provenientes del sur, como Yaimundo. ¿Tumbaste el bosque recientemente? Sí, lo despejé todo. Necesitaba pasto para traer mi ganado desde el sur. ¿Y tu ganado está más lejos? Sí, allá. Tengo 42 hectáreas. Esta tierra no pertenece a nadie. Entonces, ¿esto no es un bosque protegido por la ley? No, de lo contrario, las autoridades nunca nos habrían dado los papeles. Pagamos y obtuvimos los documentos. Y sin embargo, la BR-319 atraviesa el corazón del territorio ancestral del pueblo Mura. No fueron consultados, como exige la ley, antes de que comenzara la construcción de la carretera. Desde hace más de 10 años, este joven líder indígena organiza la resistencia. Hace 3 años todo esto seguía siendo bosque. La presencia de búfalos aquí nos preocupa porque ahuyentan todos los peces del río. 35 comunidades indígenas viven cerca de la carretera. A pesar de sus solicitudes, solo 5 están oficialmente reconocidas y protegidas por la ley. Con su grupo de activistas, Gabriel documenta los impactos y las presiones que enfrentan. Ustedes son los habitantes más amenazados por los ganaderos. Él vino aquí y dijo que si nuestros perros seguían molestando a su ganado, mataría a mi esposo. Un peligro aún mayor que la ganadería se cierne sobre su territorio, una empresa minera. La empresa acaba de comprar toda esta tierra. La compraron a miembros de nuestro pueblo. Los obligaron diciéndoles que si no vendían, la perderían de todos modos porque era de interés del Estado. ¿Para qué es esto? Creo que son herramientas para medir niveles de agua para sus estudios preliminares. Sabemos que esta es la tierra que han elegido para sus perforaciones. Podemos ver huellas de vehículos aquí. Frente a ellos se extienden varios cientos de hectáreas despejadas hace apenas unas semanas. Aquí es donde van a construir la planta. Creo que, ubicándola en un mapa y comparándola con su proyecto, sabremos dónde van a arrojar los desechos mineros. El GPS de Gabriel confirma sus temores. Con nuestras marcas de GPS podremos demostrar que está justo en el corazón de nuestro territorio. Lo que codician en este suelo es potasio, un fertilizante necesario para que el poderoso agronegocio brasileño sea autosuficiente en este producto. Sabemos que el potasio ya existe en la naturaleza, pero se mezclará con otros productos para separar el potasio de la sal. Y esta sal también será liberada al medio ambiente y podría volver salado nuestro río. La carretera facilitará el transporte de la maquinaria de extracción, porque es seguro que no podrán transportar todos los desechos mineros por el río. La carretera ayudará a transportar los minerales. Abandonadas por las autoridades, los Mura tienen un aliado, Lucas Ferrante, investigador en biología de la Universidad de Sao Paulo. Ha recibido varias amenazas de muerte por parte de los numerosos defensores de la carretera. Me gustaría que pasáramos por la desembocadura de los 2 ríos. Hoy, él y su equipo emprenden una expedición de varias semanas por uno de los ríos que bordean la carretera. Hemos añadido un punto de recolección. Estamos tomando medidas de seguridad. La prioridad es no ser identificables, especialmente por los mineros de oro y los madereros de la región. Así que si alguien pregunta qué hacemos aquí, respondemos cualquier cosa menos que estamos recolectando muestras biológicas. En plena pandemia de COVID, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, Lucas Ferrante ya había denunciado el uso de la carretera, que tardó demasiado en transportar oxígeno a Manaus. Esta vez denuncia las intenciones del presidente Lula.
Todas estas son áreas de exploración petrolera bajo concesión. Esto demuestra que si quieren tanto la PR-319 es para facilitar la llegada de las petroleras. Hemos llegado a la conclusión de que es imposible controlar la deforestación a lo largo de esta carretera y hemos alertado oficialmente a la Policía Ambiental. El Departamento de Transporte está mintiendo y todo esto forma parte de un plan maquiavélico para pavimentar esta carretera sin importar la deforestación que cause. En su mira está IBAMA, la Agencia Brasileña de Protección Ambiental. Su director adjunto rechaza cualquier responsabilidad sobre la BR-319. Más bien lo contrario. El año pasado redujimos la deforestación en un 28% y este año pueden ver una reducción del 11%. Lo que estamos viendo en toda la Amazonia es una disminución bastante significativa de la deforestación. No podemos tratar un área específica como representativa del todo, especialmente cuando estados regionales como Amazonas también tienen sus propias responsabilidades. IBAMA no decide solo. Esta carretera también es responsabilidad de muchos ministerios que tienen voz y darán su opinión en su momento. El tiempo es precisamente lo que más falta. De vuelta en la carretera. Igapoazú es el último poblado antes de entrar en el bosque aún intacto. Desde hace algunos días los habitantes se reúnen bajo esta estructura cubierta, pero no para admirar el paisaje. ¿Hay casos de malaria aquí? Sí, 5. Acaba de estallar una epidemia de malaria. Para esta enfermera, la carretera es tanto la cura como la causa de la enfermedad. Es cierto que la carretera trae mucho progreso aquí, pero también trae otras cosas. Hay un flujo significativo de camioneros que vienen de otros estados del sur. A menudo duermen aquí y se convierten en portadores de malaria. Los habitantes corren el riesgo de infectarse. Malaria, y recientemente se acaba de descubrir aquí una nueva cepa de oropuche, un virus transmitido por jejenes, cuyas consecuencias aún son desconocidas para los investigadores, como muchas otras enfermedades en esta región. Esto es precisamente lo que Lucas Ferrante y su equipo han venido a estudiar. Rumbo a las orillas del río Purus. Aquí es. Los científicos han localizado puntos de recolección de muestras en medio del bosque, a ambos lados del río. Cuando pavimentas una carretera se crean otras carreteras adyacentes. Esto se conoce como el fenómeno de espina de pescado. Estamos hablando de un bosque con una biodiversidad única a la que nadie había accedido antes, como el lugar en el que estamos ahora. Esto es muy importante porque los patógenos presentes aquí pueden propagarse con la presencia de la carretera y nuestros resultados preliminares muestran que este es, de hecho, el mayor reservorio de enfermedades del mundo. Recolectarán cientos de muestras de suelo y agua para compararlas con los datos obtenidos en su misión anterior hace un año. Voy a entrar. Vamos a secuenciar el ADN en el agua, así como en el suelo. Hemos descubierto nuevas cepas de virus, una muy similar al anthrax, que ya se ha utilizado como arma biológica, y otra similar a la peste negra. Esto significa que si el gobierno de Lula decide continuar con este trabajo, conducirá a un ataque bioterrorista que liberaría estos nuevos patógenos en el medio ambiente y podría provocar nuevas pandemias. La BR-319, símbolo de apertura para los habitantes de la región. ¿Pero a qué costo? El denunciante Lucas Ferrante espera que su última investigación convenza finalmente a las autoridades de detener la construcción de la carretera.